Estamos con Ricardo Fuentealba, médico jefe de la unidad de paciente crítico adulto de la Clínica Sanatorio Alemán. Doctor Fuentealba, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buen día. Hola, muy buenos días, Ricardo. Hola, buen día. Estamos aquí en esta situación que se conmemora ya el año del primer confirmado por este nuevo virus, y queríamos saber qué ha significado para ustedes como... usted es anestesiólogo, pero en el fondo está a cargo de una unidad crítica, y queremos saber qué significa para los equipos de unidades de cuidados intensivos esta nueva enfermedad que llegó para quedarse aparentemente y que aún no tenemos controlada. ¿Qué desafío les ha planteado en el ejercicio diario de la medicina? Yo espero que no haya llegado para quedarse. Los desafíos principales que hemos tenido durante este último año ha sido, primero, el tema de aprendizaje. O sea, nos encontramos con noticias desde China y Europa de una enfermedad nueva, altamente agresiva, con mortalidades que incluso en algunos países llegó a cercano al 50%, con una alta diseminación entre la población y que amenazaba los sistemas sanitarios. Y si ustedes se acuerdan, veíamos videos provenientes de China, y bueno, de Europa más que China, de Europa, con gente muriendo en calle. Entonces era un tema de dramatismo y mucha ansiedad. Eso fue lo primero que tuvimos todos. ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Cómo llegará? Efectivamente nos afectará igual que el hemisferio norte. ¿Será algo que esté mediado genéticamente? Pero esa fue la primera sensación, ansiedad por tener el primer caso, por ver efectivamente cómo como población, como raza nos afectaba. Después se dieron las sensaciones de ver los primeros pacientes y efectivamente encontrarnos frente a una enfermedad nueva, y el desafío de estudiar, de leer, de ver la experiencia del europeo, darnos cuenta que efectivamente no se comportaba igual, pero al principio con alta agresividad, pero no era la misma agresividad que se describía. Nos encontramos con menos mortalidad de la que era, pero con un gran número de casos. El sistema sanitario en Chile, las UCI están medio acostumbrados a funcionar sobreexigidos en invierno. Desde la pandemia del 2009 de la influenza, igual las UCI se llenan todos los años en invierno, ¿sabes? Pero nos encontramos que esa capacidad máxima se logró rápidamente entre abril y mayo, cosa que habitualmente era junio o agosto. Y es más, tuvimos que doblar esa capacidad máxima. Eso, fue mucho mayor la cantidad de gente que llegó hasta los hospitales y en condición crítica, ¿no? Claro, y eso fue la tercera sensación que tuvimos. La primera fue, como dije, fue la ansiedad, la segunda fue el motivarnos por aprender, y la tercera fue una gran sobrecarga que de repente nos vimos invadidos un poco con pacientes extremadamente graves, con una enfermedad que conocíamos poco, que estábamos recién aprendiendo, que la literatura europea y americana aparentemente era una enfermedad que tenía más mortalidad que nosotros. Recuerdo una entrevista que di por ahí por mayo, teníamos mortalidades que eran inferiores que lo que tenían los países europeos. Así es. Y el tema principalmente con esta fase de agotamiento que hubo al principio fue efectivamente con turnos prolongados, con personal estresado, con este gran choque de pacientes que venían de afuera, con traslados interregionales, más pacientes que llegan acá directamente a las clínicas y a los hospitales. Y efectivamente hubo una sensación de mucha sobrecarga al principio, pero que fue muy bien controlada por la sensación de que fuimos rescatando y salvando gente. Porque veníamos con esta información de que esta enfermedad era muy, muy letal, y efectivamente los pacientes empezaban a salir, y eso produjo mucha sensación del deber cumplido en nuestro personal. Y eso es muy positivo. O sea, en el fondo eso fue como una inyección de ánimo cuando estaban con con esta sobrecarga por la cantidad de pacientes que estaban atendiendo, ¿no? Claro, efectivamente esa sensación de que los pacientes salieran, los primeros pacientes que fueron saliendo de esta neumonía grave que estábamos recién aprendiendo, y salían entre aplausos, me acuerdo yo. Claro, sí, uno se acuerda de las fotografías aquellas impactantes de incluso adultos mayores que lograban superar la fase más crítica. Pero hoy estamos con un panorama bastante desalentador porque tenemos una alta ocupación nuevamente de camas críticas, doctor, y que se habla incluso de una segunda ola o una tercera ola ya a estas alturas de COVID que deberíamos afrontar o enfrentar de una manera a lo mejor distinta. ¿Cuáles
son desde su punto de vista como médico, que ha estado tan ahí en el primer plano, para poder bajar esta condición en que nos encontramos hoy de un 96% de camas ocupadas, de camas críticas ocupadas? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué nos falta todavía por aprender para no llegar a eso? O sea, la realidad que estamos viviendo, efectivamente Chile es un país largo, claramente, con distintos climas, con distinta capacidad sanitaria también. O sea, no podemos comparar la capacidad sanitaria en nivel de cantidad de camas críticas de la región metropolitana con nosotros, que somos la segunda o tercera región que tiene camas críticas, o con Magallanes, por ejemplo, que tiene 20 o 40 camas críticas comparadas con las 250 que tenemos nosotros y las 1.500 que tiene Santiago. Claro. Entonces, eso genera una gran disparidad de posibilidad de asistencia sanitaria. La primera o segunda ola, efectivamente, en ese fenómeno, en la octava región, nosotros en general en la unidad crítica no nos vimos con olas. Quizás podíamos vernos con un tema de ola respecto a la cantidad de población general infectada, pero que subía a 600, bajaba a 400, algunos días en 300, pero si ustedes se fijan a nivel los números de la octava región en cantidad de ocupación de unidades críticas, cuando nosotros tuvimos más livianito, que fue la factura de mayo-junio, nos tocó apoyar mucho la región metropolitana. Por lo tanto, nuestra ocupación nunca nosotros hemos percibido la sensación de primera o segunda ola, siempre ha sido constante. Okay. Ya, ha sido como... Entonces, en realidad, nosotros no vemos mucho ese concepto de la ola. Ahora, efectivamente, cuando uno ve los números de otras regiones, sí, efectivamente, uno puede ver que tuvieron unas especies de olas, que fue en julio, agosto, que hubo un descenso en septiembre, que se liberaron las restricciones sociales y que se produjo una segunda ola en diciembre y principios de enero. Y yo no sé efectivamente qué impacto tiene la vacuna, porque en algunos países ha habido algún grado de disminución con respecto al uso de la vacuna, y en otros países en realidad el impacto se ha notado poco. Y nuestra experiencia tenemos que vivirla. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que las predicciones desde el principio de la pandemia, un gran porcentaje se equivocó. Predijimos que esto iba a ser tantos casos, que esto yo me acuerdo las primeras cifras en mayo-junio del 2020, septiembre deberíamos tener controlado. La verdad que no ha sido así. Claro, incluso hubo entonces las cosas cómo se van yendo. Y lo segundo, que es una enfermedad que depende también del control de la población, el autocontrol de la población, del autocuidado de la población. Por lo tanto, que vemos nosotros, efectivamente podemos tener muy controladas las situaciones en las unidades críticas, podemos tener la cantidad de pacientes más o menos controlada, pero se produce una liberación social, se pierden un poco las barreras y rápidamente suben los casos. Y sabemos que de los casos que hay, entre un 5 y 10% va a caer hospitalizado una UCI. Por lo tanto, a nosotros nos asusta cuando hay 700 o 800 casos en la región, porque sabemos que entre 60 y 70 pacientes van a requerir algún grado de cuidado especial en las próximas 2 semanas. Estamos conversando con el doctor Ricardo Fuentealba, médico jefe de la unidad de paciente crítico adulto de la Clínica Sanatorio Alemán. Claro, yo recuerdo que por ahí por junio, agosto puede haber sido la verdad, la Universidad Johns Hopkins hizo una predicción que en aquella época nos resultó aterradora. Señalaban que la cantidad de personas que iban a morir en Chile por COVID-19 llegaría a 8.000. Sin embargo, vamos en 20.000. Se quedó bastante corta esa proyección de este prestigioso centro de estudio, pero que cuando la hizo, que íbamos en cantidades muy menores de personas que habían fallecido, sí, digamos, llamó la atención y causó mucho miedo. Vamos en 20.000, se quedó corto. Doctor, lo que ocurre hoy día, por lo que uno se informa, es que la cantidad de camas críticas disponibles fuera de la capital del reino, es decir, en las regiones, está en el límite, está muy estresada. Incluso ayer nosotros nos enteramos que en Los Ángeles, por ejemplo, no quedaban camas y que hubo que acudir al sistema, en fin, que en Concepción estamos del orden del 96%, me refiero en el Gran Concepción, y que Santiago tiene su cierta holgura, pero está en un proceso de aumento de casos. Entonces, en el evento que la capital del reino pudiese eventualmente tener una cantidad importante de alza de pacientes críticos, ya las regiones no podrían acudir al auxilio de Santiago. ¿Crees tú, doctor Ricardo Fuentealba? Es una pregunta bien, quizás hasta populista la que voy a hacer, pero a la gente le interesa saber esto, que lleguemos en este nuevo escenario
a este dilema que vimos en Europa y en otros países de Sudamérica, de la última cama, de tener que decidir entre un paciente y otro, que ustedes se vean en esa disyuntiva de decir, mira, este sí lo salvamos, este no tenemos cómo, tiene que morir o salvarse solo? Yo creo que el dilema de la famosa última cama, yo creo que es un dilema que los médicos que somos jefes de unidades críticas estamos acostumbrados a ir a. Ya. O sea, el concepto medio que se llama triage, que es decidir qué paciente tiene más posibilidad de sobrevida, es un proceso que a lo mejor a la población en general le impacta mucho, pero como decisión médica es un proceso que los jefes de unidades críticas estamos acostumbrados a tener a diario. Mira. Tenemos que decidir a diario qué paciente le damos el beneficio de la atención médica, porque independiente de que podamos tener ventiladores, independiente de que podamos tener monitores para estos pacientes, independiente de que podamos equipar todas las salas de una clínica o un hospital con monitores o ventiladores o medicamentos para poder rescatar, lo que empieza a fallar también es el recurso humano, que tú tienes que manejar esos ventiladores. ¿Qué pasó en otras partes? La desesperación llevó a que en el fondo fueran manejados por equipos que no estaban acostumbrados a manejar pacientes críticos y la mortalidad se incrementó. La medicina tiene sus especialidades y esas especialidades te dan una formación, te dan estudios y eso hace que los resultados con esos pacientes sean mejores. Yo no soy ginecólogo, por lo tanto, ir a operar una cesárea probablemente me va a resultar muy mal. Sí. Por eso, doctor, es que en algún minuto... Pero claramente cuando pasan estas cosas, la mortalidad se incrementa porque los equipos humanos no alcanzan, no tanto por los equipamientos. Entonces la decisión de definir cuál paciente yo le doy la, entre comillas, última cama es una decisión que los jefes de OPC, como repito, estamos acostumbrados un poco a ello. ¿Cómo se preparan las unidades? Las unidades se preparan teniendo claro desde ya, cuando los pacientes van ingresando, qué pacientes les va dando prioridad en cuanto a su posibilidad de sobrevida. Yo en este momento, cada unidad de paciente crítico tiene definido cuál paciente le está en su prioridad. Entonces, en realidad, durante todo este año nos hemos preparado para un poco definir el famoso dilema de la última cama, que efectivamente es un dilema ético constante de la unidad de paciente crítico. Doctor que Fuentealba, quizás se ha visto un poco exigido por la pandemia, pero es un dilema constante. Sí, lo que pasa es que a propósito de lo que tú estás señalando, hace un tiempo entrevistamos al coordinador de la red asistencial del Biobío. Y él planteaba que el límite era 250 camas críticas, y fundamentalmente por esto que estás señalando tú, de que, claro, se pueden habilitar, pero no hay quien las, por decirlo de alguna forma pedestre, quien las opere. Claro. No hay personal especializado. Eso ya... ¿Estás de acuerdo tú con esa cifra, 250 camas en la región del Biobío, y que no podrían, digamos, implementarse eficientemente más unidades de paciente crítico? Cuando fue el pique, nuestra evidencia más cercana fue lo que chilena, fue lo que pasó en Santiago, que de 800 camas críticas pasó a 1.600 camas críticas en un mes. Sí. Se abrieron pabellones en las clínicas, se abrieron pabellones en los hospitales, los equipos estuvieron muy motivados. La diferencia grande que en ese momento Concepción, o la octava región, que estaba muy holgada, en mayo, entre mayo y julio pudo ir a socorro a la región metropolitana, pero tenemos que copiar su ejemplo. La capacidad técnica para manejar 258 camas críticas, que son los que hay en este momento, me puede quedar corto en uno o pasarme en uno más, efectivamente está ahí, están funcionando bien y con sobrevidas que son bastante aceptables y sobre los estándares mundiales. Ahora, ¿cómo se sobreexija el sistema para adelante? Yo creo que es un plan que tenemos que ir preparándonos día a día. O sea, nosotros no creo que podamos dejar a un paciente sin ventilar, y no creo que nos encontremos la sensación de que estamos teniendo pacientes que están quedando sin capacidad de ser atendidos. Ricardo, usted habla recién de índices de sobrevida. ¿Cuáles son esos índices que ustedes están manejando hoy de sobrevida? Es súper variable porque depende mucho de la capacidad de asistencia que tengan los pacientes. Efectivamente, en todas partes del mundo se han creado estas famosas UCI COVID, que nosotros no somos ajenos, que también todos los hospitales tienen unidades que son más especializadas en manejar pacientes COVID, al principio que fueron por un tema de aislamiento, para poder separarlo de los pacientes no COVID, pero se fueron formando en unidades COVID. Esas unidades tienen mortalidades que bajan al 5%.
5, 7, 8% nomás. Pero cuando salen de estas unidades COVID los pacientes y se atienden en otros servicios que son de como rescate para poder sostener pacientes que no están, las mortalidades suben a 20, 25, 30%. Entonces va más que nada relacionado por la expertise que tenga el equipo que trabaja con los pacientes, más que el número de camas que tenga. O sea, en el fondo la experticia es garantía también de un mejor manejo de la enfermedad en estas unidades críticas. Así es, el manejo del paciente con neumonía por COVID es un manejo multidisciplinario. Influye el kinesiólogo, influye la enfermera, el técnico paramédico, el terapeuta ocupacional, el fisiatra para recuperarlo. No solo los médicos damos una parte de esto, quizá es como la guía a la cabeza del equipo, pero si no tuviésemos el resto del equipo, creo que no tendríamos los números que tenemos. Bueno. Doctor Ricardo Fuentealba, médico jefe de la unidad de paciente crítico adulto de la Clínica Sanatorio Alemán, estamos agradecidos porque hayas destinado parte de tu tiempo. Sabemos que usted empieza muy temprano a trabajar y que parte de ese trabajo lo hayas destinado, de esas horas de trabajo, a conversar con la audiencia de buena costumbre. Estamos todos los días, doctor, a partir de las 7 de la mañana, en distintas plataformas y por radio de libre disposición aquí en Concepción, en el 88.5 FM RDI, así es que esperamos haber ganado un auditor más. Muchas gracias por estar con nosotros. Si me permite algo antes de terminar, de verdad, y quisiera darle un tremendo saludo a mi equipo de la UCI del sanatorio. Creo que han sido unos héroes, como he dicho varias entrevistas que he dado, y me parece que me es un orgullo para mí dirigir este equipo y ver cómo la gente se esfuerza y da un granito más de lo que tiene que dar, y siempre con la mejor actitud, a pesar de llevar un año. Creo que en el verano hubieron muy poquitas personas de vacaciones, hubo un tema moral de decir, ¿sabes qué? No hemos terminado todavía, postergamos nuestras vacaciones. Entonces, de verdad que me siento orgulloso y no puedo dejar de decir. Y doy la oportunidad también a ustedes como radio para poder estar con ustedes y expresar alguna idea y sentimientos. Bueno, ánimo pues, que la gente cuenta con ustedes y el compromiso es clave. Muchas gracias, doctor. Gracias.